Para dar los primeros pasos para tener una vida de bienestar y disfrute, lo primero es ser consciente de lo que nos impide llegar a ella. Por eso hoy os voy a explicar la herida de rechazo, para que podáis daros cuenta, viendo este vídeo, si es una de vuestras heridas o no. Esta herida la despertamos desde el momento de la concepción, o sea, en el útero materno, hasta aproximadamente el primer año de vida. El niño se ha sentido rechazado por el padre del mismo sexo y en su subconsciente no cree en su derecho a existir. Por eso comentábamos en el vídeo anterior que su máscara es el huidizo. Esta herida se caracteriza por la carencia. En nuestras relaciones no obtenemos lo que deseamos. Hay incoherencia entre nuestro nivel de merecimiento y nuestro valor. Nos convierte en adictos de la valoración de las personas que nos rodean, y esto lo hacemos porque no nos hemos parado a pensar cuáles son los mínimos que nos merecemos. Por ejemplo, si nuestros mínimos son sentirnos en paz, en tranquilidad, sentir apoyo, sentir cariño, respeto, seguridad, etc. Si no localizo mis mínimos, nos convertimos en esclavos de la otra persona, porque estamos dejando que el otro nos ponga el valor, pidiéndole continuamente, pidiéndole sin cesar. Ahí nuestro valor está muy bajo y haremos estrategias para llenar ese vacío. ¿Cuáles serán esas estrategias? Pues quejarnos, transmitir pena, llamar la atención. Todo esto lo hacemos de manera inconsciente. En estas estrategias, la palabra más común es la palabra pero. Es normal, por ejemplo, que cuando comenzamos una relación pidamos lo que nos gusta a la otra persona. Esto siempre y cuando lo hagamos sin exigir ni arrogancia, porque el otro no es adivino de lo que nos gusta o no. La herida de rechazo, aparte, tiene miedo a pedir por favor. Aquí, esto que os voy a comentar es importante. La petición solo se hace una vez. Si tenemos que pedir lo mismo constantemente, es que esa persona no cumple nuestros mínimos y puede llegar a manipularnos. Por lo que, para darme mi valor, lo suyo es, aunque nos cueste la vida, irnos de esa relación. Y por supuesto, no pensar con la carencia típica de rechazo. Es que no voy a encontrar a nadie, es que no hay nadie hecho para mí. Ese pensamiento de carencia no lo debemos de quitar. Tenemos que pensar que siempre hay alguien que se adapte a nosotros, a nuestra manera de ser. Entonces, si esa relación no nos da nuestros mínimos, tenemos que dejarla. Y sea cual sea la relación, desde lo laboral, pasando por la amistad, hasta la pareja. Para combatir la herida de rechazo, una de las cosas principales es comenzar a elegir nosotros, no ser nosotros los elegidos por nadie. La mayor parte del tiempo debemos nosotros de elegir. Entonces, ese vacío solo podemos llenarlo nosotros mismos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer primero para hacer esto? Pues valorarnos nosotros. Lo ideal es hacer esto antes de embarcarnos en una relación. Nos debemos de preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que me gusta? Y hago una lista sobre las cosas que me gustan. Para ocupar mi lugar, hago otra lista de ¿qué es lo básico que yo merezco? Si nosotros estamos en nuestra zona de poder personal, no seguiremos con alguien que no nos valora y pondremos el límite para no convertirnos en esclavos de esa persona. A nivel laboral, por ejemplo, pues valorar mi tiempo, mi servicio, mis ganancias, etc. Si no hacemos todo esto, mendigaremos y estaremos pidiendo constantemente, ya que siempre sentiremos carencia, siempre sentiremos que falta algo. En este punto quisiera resaltar algo muy importante, y es que hay que diferenciar qué es lo básico para nosotros y qué no lo es. Porque la herida de rechazo, al sentir tanta carencia, nos parece que todo es importante y realmente eso no es así. Por eso hay que saber distinguir esto. Por último, os quiero explicar
que hay dos tipos de personas en la herida de rechazo y son dos tipos de personas muy opuestas, ¿vale? La primera es la persona tímida, es la que se ha sentido de pequeño que lo que tenía que decir no era demasiado importante o su familia lo callaba mucho. Esto deriva a un adulto que no valida sus emociones, que no se expresa ni dice su opinión y no dice abiertamente lo que siente. Esto lo hace sobre todo para encajar con su alrededor y para que lo validen. Esto puede traer dos consecuencias. La primera es que si no validamos nuestras emociones, o sea, no les hacemos caso, no las expresamos, las tapamos, seguramente atraeremos a personas en nuestras relaciones que no valoren nuestros sentimientos, quitándoles importancia cuando nosotros queramos expresar algo. En estas relaciones habrá distancia y sentimiento de rechazo porque una relación es igual a conexión emocional y si esto no existe debemos salir de esa relación. Y la segunda consecuencia es que si no expresamos lo que sentimos, nuestra opinión, nos lo tragamos todo, pues nos estamos autolimitando y cuestionándonos si es importante lo que necesitamos decir o no. Y tampoco tenemos el valor de afrontar los conflictos. Entonces nos aislaremos del otro, sintiéndonos rechazados, porque pensamos que el otro no me entiende al 100%. Y lo que está ocurriendo es que no me conoce, porque si yo no expreso realmente cómo soy, lo que pienso y lo que siento, esa persona no me conoce, entonces no hay conexión. Puede pasar también que por expresarnos, por no expresarnos, nos adaptemos por completo al tipo de relación que pide el otro. Y eso no es que el otro nos esté dominando, sino que nosotros nos estamos adaptando a su idea de relación porque no somos capaces de expresar nuestros gustos y nuestras preferencias, ¿vale? Y ya por último quería comentaros esa segunda persona que es todo lo opuesto a la tímida, ¿no? Es la persona que no para de expresarse, llama la atención demasiado, habla sin cesar, sin tener un hilo conductor en su mensaje, enlazando un tema con 1000 más, sin saber realmente qué quiere contar. Esto también produce rechazo por parte de los demás. Y esto le puede venir a esa persona porque en su infancia estuvo plagado de atenciones, sobreprotegido, era el centro de atención de su familia, con regalos y demás. Todo esto elevó su ego. Tiene muchas ganas de presencia y de que lo escuchen. Entonces aquí tenemos que practicar, en principio, la claridad del mensaje, o sea, de saber qué quiero comunicar e ir directo al grano sin dar tantos rodeos. Y por otra parte, y no menos importante, es reducir nuestro discurso. Esto no quiere decir que nos censuremos, sino que si cuando quiero contar algo doy tantos rodeos que mi conversación dura 10 minutos, pues reducirla a 5 y en 2 más directa al grano. Preguntarnos antes de tener una conversación, ¿qué quiero en realidad? ¿Qué es importante para mí en este contexto que estoy verbalizando? Si tengo esta claridad, tendré más valor de expresarme y de ir al grano, que es lo que estábamos diciendo antes. Una buena técnica antes de tener una conversación es escribir primero lo que queremos decir. Y así no nos sentiremos luego rechazados por la falta de claridad y de tanto rodeo. Estas son algunas de las características de la herida de rechazo. Esta herida es muy amplia, tiene muchas características más, pero bueno, quería resaltar estas porque creo que son bastante importantes. El próximo día os hablaré sobre la herida de la injusticia, porque estas dos heridas, la de rechazo e injusticia, van ligadas. Normalmente, si una persona tiene la herida de rechazo, tendrá también la herida de la injusticia o al revés. Es más, hay veces que para superar las características de la herida de rechazo, por ejemplo, para darnos valor, tendríamos que tirar de la herida de la injusticia para tener ese empuje, para tenernos nuestro valor, ¿vale? Entonces, bueno, estaría encantada de que me dejarais comentarios
de si os sentís identificados con la herida de rechazo, si tenéis alguna duda, si me queréis comentar cualquier cosita, ¿vale? Aparte también, si queréis investigar más en vuestro caso personal, por ejemplo, en este caso de la herida de rechazo, pues podéis tener alguna sesión conmigo de acompañamiento emocional. Así que bueno, espero que os cuidéis mucho. Nos vemos la próxima. Un abrazo.